Quiero enviarle un saludo a todos mis paisanos. Mi nombre es Bernardo Singer. Voy a presentarles el Toche en la frontera santandereana tachirense, identidad, lenguaje y cultura compartido. Hoy los acompaño otra vez en la segunda edición del Táchira frente a la historia y quiero, junto a ustedes, descubrir un poco de dónde viene el origen de esta palabra que utilizamos a diario en nuestro argot. Primero tengo que decirles que hay una identidad compartida desde los Santanderes colombianos hasta los Andes venezolanos. Sabemos del hito precursor en aquel principios de 1560, donde desde Pamplona se dispone la creación de una villeta entre Pamplona y Mérida, valga la redundancia. Subsecuentemente, atendiendo esa solicitud, el 31 de marzo de 1561, el capitán Juan Maldonado y Ordóñez de Villaquirán funda la Villa de San Cristóbal en el Valle de Santiago, y permanecemos unidos hasta con el corregimiento de Tunja hasta el año 1607, cuando se crea el corregimiento de Mérida. Por todo este tiempo estuvimos unidos, como lo vemos aquí en el mapa del libro del profesor Samir Sánchez, Luz Cuadrata, un libro muy interesante y que todo tachirense debe tenerlo en su archivo por lo completo y detallado y minucioso que es su estudio. Entonces, esas huestes fundadoras vienen de Pamplona. Tunja tiene un poco más de 20 años de haberse sido fundada, Pamplona un poco más de 10 años, cuando se funda San Cristóbal. Entonces hay similitudes culturales que nos unen al nororiente colombiano. Ya Isidro Laverde Amaya observó en su libro Un viaje a Venezuela que hay similitudes culturales y que las costumbres de los tachirenses predominan tanto que la ciudad parece más venezolana que colombiana. Por su parte, hay investigadores venezolanos que dicen todo lo contrario, que los tachirenses parecen muy norte santanderianos. Sin embargo, nosotros nos reconocemos en cada lado de la frontera y sabemos diferenciar. Hay una influencia mutua, hay migración en oleadas migratorias en la Guerra de los Mil Días, también cuando el cultivo del café, los braceros colombianos viniendo para acá, los venezolanos, cuando Tokio Gómez también se asilaron en el norte de Santander, y últimamente, pues, la diáspora de tachirenses en el norte de Santander es bastante importante, ¿no? Entonces, hay una conciencia de comunidad. Un scout tachirense en el año, hace unos 80 años, iba con su tropa a Colombia. Decía que si Venezuela y Colombia son hermanas, los Santander y el Táchira especialmente lo son, por continuidad geográfica y comunidad de espíritu. Y eso lo afirmaba también Pedro Pablo Paredes, que decía que los tachirenses y norte santanderianos perdón, somos uno, con el mismo aire de familia. Eh, ¿Por qué hablamos así? David Johnson, un catedrático humanista canadiense, en un estudio, en un artículo que habla sobre las santanderianas en Venezuela en el siglo XIX, dice que en muchos aspectos el Táchira y Santander constituyen una única región natural. Ambas áreas fueron pobladas por españoles de Pamplona y Bogotá, lo que explica sus numerosas similitudes culturales, entre otras, el español que allí se habla. Entonces, Tantoche, hay un dialecto, un geolecto, es decir, una variante regional de un idioma que se caracteriza por particularidades lingüísticas que son propias de nuestra área geográfica. Entonces, este término abarca también esas diferenciaciones en el vocabulario, en la entonación que distingue a los hablantes de esta zona. A pesar de todas las similitudes, como les dije anteriormente, hay una conciencia de pertenecer a dos naciones distintas. Un tachirense, un san cristobalense sabe cuando está hablando cucuteño y viceversa. Eso que llaman subgeolectos, esas eh, variantes que aunque muchos que no son de la zona no la captan, los tachirenses y los santanderianos sí la captamos. Muy bien, ahora el toche en la historia. Varios pueblos prehispánicos registran el vocablo toche. En México hubo un pueblo prehispánico llamado toche. En el dialecto cuchán toche o soche significa hermano. También hay un armadillo, una especie de cachicamo que le llaman toche. En Perú había un pueblo de toche que se encomienda en 1638 Andrés Guerra Calderón. Aquí en la Nueva Granada
Fray Pedro de Aguado menciona en su manuscrito la existencia de la provincia de Toche, cerca al Tolima, y autores posteriores identifican a los grupos indígenas denominados toches o toiche en la zona cordillerana de Tolima, muy aguerridos, por cierto. En Táchira, Cañizales documenta la existencia de un pueblo de origen llamado toche. Posiblemente la que mayoría de los autores eh, identifican como totes, ¿no? Esta variabilidad lingüística era común en los cronistas. Los, los pijaos se llamaban pipsaos, pinaos, los muiscas se les decía también moscas y diferente grafía para la palabra muisca. Entonces era algo común. Y este término ha perdurado en la actualidad. Hay un río, el río Toche, el río Tochecito, las montañas de Toche, en Tolima, y el sitio, el lugar, el pueblo de Toche. Entonces vemos que es un término que desde su inicio es polisémico, tiene varios significados, depende de su contexto y refleja la riqueza semántica también de las antiguas, de los chibchas, sobre todo con su lenguaje aglutinante. Bien, hay citas claves de los cronistas refiriéndose al Toche. Desde el año 1688, Lucas Fernández de Piedrahíta, en su Historia General de la Conquista del Nuevo Reino de Granada, habla, por ejemplo, que los bosques son muchos y muy deleitosos por la variedad de aves que ahí se crían, para sustento y también para divertir con su melodía. De estos, el más celebrado son el Toche, de color gualdo y negro, es decir, amarillo y negro, que aventaja a todos en la voz y en el instinto, y de tanto cariño al dueño, que aunque le suelte y se ve en libertad, le vuelve el amor a la prisión de la jaula. Todas estas referencias antiguas las hacemos con la tipografía y ortografía actualizada. También en 1701, Alonso de Zamora, en su historia de las provincias de San Antonio del Nuevo Reino de Granada, nos habla del toche, lo identifica como una ave de plumas negras y amarillas, de hermoso canto, come de la misma boca del dueño que lo alimenta, son tan queridos eh, que incluso cuando se muere es como el sentimiento de pena en toda la casa. Y Vicente Oviedo, en 1750, en Cualidades y Riquezas de la Nueva Reina de Granada, refiriéndose a la ciudad de Mérida, comenta que se crían en su país muchas aves de canto muy sonoros, turpiales y toches. Es decir, hay referencia mayoritaria como el ave, es decir, de todas las acepciones, la del ave es la que perdura en esta época. Y así vemos pues que en todos los diccionarios posteriores, diccionarios antiguos, tanto de la zona, eh, que va a ser Venezuela, Colombia y españoles, registran la palabra toche como una ave igual de negra con estas secciones. Y luego también autores venezolanos eh, registran con la misma sección la palabra toche, destacando que es una voz chicha. Lisandro Alvarado también habla que en una especie de serpiente en el Táchira se conoce como tocha. Y con este sentido del ave, con esta sección, se va a incorporar como símbolo literario y cultural. Lo vemos ahí en Juan Manuel Samper, por ejemplo, en su delicioso ritmo, tan presto gime la plañidera torcaz de las llanuras, como silba el toche enamorado que salta inquieto sobre el ramaje de los ciruelos. Y en Venezuela, por ejemplo, Rafael Cabrera, en su novela Mimi, habla de en la rama de los árboles llenos de azulejos, de parabolatas clamorosas y de toches. Entre otras referencias del siglo XIX, que se incorpora a la literatura de la zona con su acepción del ave agraciada. Ahora bien, ¿qué es el toche? Es un pájaro aurinegro, interesante tema que lo concatenamos con el anterior, llamado simplemente toche o turpial toche, turpial montañero, turpial docero, dorado. Su nombre científico es íctero, que sabemos ictericia, tenemos bastante eh, conocimiento de esa palabra, ¿verdad? Ictericia que significa amarillo y cris que significa oro. Por otro lado, ater que significa negro, es decir, un pájaro de color amarillo y negro. Con esas características y se distingue de otros turpiales porque la ausencia de tonos blancos, solamente blanco y negro, como lo vemos en el pichón arriba, carece del babero negro y los colores son más opacos. Luego la hembra también
ya con el babero y con la frente, igual las alas y la cola, el color negro, y el macho que tiene un color dorado más intenso, muy bien, de último. Es común verlo en cafetales y platanales en Venezuela y Colombia, se alimenta de frutos, insectos, de néctar, y es muy especial por su relación con el ser humano que, como les dije, y como citan los cronistas antiguos, es domesticado desde tiempos antiguos, de tiempos prehispánicos, por su docilidad y hermoso canto. Algo interesante de esta ave es que, como otras aves pequeñas, sufren parasitismo de nido, sobre todo el pájaro negro y del tordo renegrido, que deja sus huevos en los nidos del tocho y luego vamos a hablar un poco más de él. Aquí vemos el canto del toche, vamos a escucharlo porque es tan melodioso. Aquí escuchamos otro. Algunos investigadores dicen que los toches no tienen uno, se diferencian en el canto de un pájaro a otro, ¿no? No es el mismo canto. Cada uno tiene su manera particular de cantar. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco del mestizaje. En la presentación que hice el año pasado, en la primera eh, emisión del Táchira frente a la historia, la primera edición, hablé un poco del tema del mestizaje en el estado Táchira. Tres cuartos de nuestros genes son europeos, un cuarto son amerindios. Es decir, los tachirenses somos mestizos, pero también, más allá de lo biológico, de lo étnico, el mestizaje entre españoles y aborígenes influyó profundamente en el lenguaje, incorporando vocablos indígenas al español. Tenemos raíces y conexiones lingüísticas muy interesantes. Por ejemplo, el término tocho y tochar, que se encuentra en diccionarios antiguos en 1745. Tocho es un palo redondo usado para cerrar las puertas. Todos los que tuvimos algunos ancestros, o tuvimos oportunidad de entrar a nuestras casas tachirenses antiguas, sabemos que la puerta se cerraba por dentro con un palo que atravesaba la puerta, se fijaba a ambos lados. No sé si era un tocho. Y tochar pues era la acción de cerrar con el palo, pero también tochar era pegar con ese palo. Y no podemos dejar de pensar en la expresión un tochazo que usamos nosotros frecuentemente, ¿verdad? En esa evolución semántica, en el vascuence, tocho o tocha son adjetivos que describen a alguien que es inculto, que es tosco, ordinario. Tochedad y tochería son sinónimos de rusticidad y grosería. Y en Burgos, tochura es sinónimo de truanería, utilizado actualmente como equivalente de tosquedad o tontería. Y con este mestizaje, con este simbolismo, que se asemeja más al usado actualmente, lo vemos en documentos antiguos, por ejemplo, en la Casa de Ganaderos de Zaragoza, una obra que cita documentos de 1483, tiene estas frases: con la calor atochadas los sacaron. Y por otra parte, en la misma obra dice: a su mozo Jaime le han dado de tochadas y le han quebrado la cabeza, explicando en un glosario que dar tochadas significa golpear a alguien con un palo tocho. Díganme ustedes si esto no tiene más significado con los usos actuales que con el pajarito. Ahora, se mantiene la acepción con el pajarito, pero esto tiene más connotación como usamos actualmente, ¿verdad? Y en Aragón, en la Edad Media, eh, este libro se encuentra esta cita: le pegaban dándole golpes, tochadas y azotes. Incluso en la gran obra de Miguel de Cervantes está la referencia a una palabra usada también antiguamente: patochada. Fíjense esto: en Don Quijote de la Mancha, Sancho Panza dice: desde el principio me caló y me entendió, sino que quiso turbarme por oírme decir otras 200 patochadas. Quítale la paya y la tochada y el mismo significado actual: 200 tochadas. Entonces establecimos una hipótesis que se la comentamos al profesor periodista y lingüista Néstor Carrillo, profesor de la UCAD, quien le parece bastante plausible que hay un mestizaje entre el toche y sus variantes, que son llamativas, no solo por la similitud fonética, sino por el significado, que es igual al que utilizamos actualmente. Muy bien.
Ahora viene el toche que canta en algo anda. El término sigue evolucionando y entre su evolución, en algún momento, eh, se asoció con el palo, con el miembro viril masculino. Todos sabemos de la antigüedad que los pájaros sean asociados con el pene. Hay digamos, los psicoanalistas han estudiado bastante esto de la parte simbólica, ¿no? Entonces, en algún momento se resignificó el lenguaje. Ya lo recoge Tulio en 1966, que en el Táchira esta voz ha sido mala palabra porque así se ha designado el miembro viril. Todos sabemos que la evolución social del término precede a su registro formal, es decir, no sabemos de cuánto tiempo ya está usándose el término de toche para el pájaro. En muchas partes, incluso en muchas culturas, pájaro es un sinónimo sutil para referirse al pene, para enmascarar un poquito la carga, digamos, peyorativa, fuerte que tiene el aparato reproductor masculino. Pero para nosotros es el pájaro toche el que designa el pene. Ahí vemos otras referencias y en la investigación, en el paper que recogí, lo van a ver ustedes, incluso Cela lo trae en su prestigioso libro. Decía Guiomar Camino, nuestro profesor, como los pájaros hay de todos los colores y tamaños, de allí tochecito y tochonoma. Ahora, ¿por qué en este planeta, por qué soy tan toche? El toche distraído siempre se cae del nido. Del pingo al toche en la región, toche ha reemplazado a pingo. Antes, nuestro abuelo hablaba más comúnmente del pingo. Toche también se oía, pero era más común hablar de pingo para describir a una persona con poca inteligencia o habilidad. Según el breve diccionario de colombianismo, toche se usa para referirse a alguien ignorante o torpe, reflejando usos históricos del español antiguo, como lo vimos en la parte anterior. Tan pingo este toche. Entonces, hay una tradición oral sobre el origen de esta expresión asociándolo a alguien con poca habilidad. Y es que los recolectores de café, de Rubio, observaban que el toche, el pájaro toche, al ser parasitado a su nido, no distinguía entre sus huevos y los de las aves parásitas. Lo que es peor, no distinguía entre sus huevos y los de las aves parásitas, a pesar de que eran tan diferentes. Entonces ellos decían especies toche. Y eso por extensión también a las personas que eran engañadas, que les metían un hijo que no era suyo, aunque evidentemente no era suyo. Muy bien, no el que decida adoptar o criar hijos de una mujer, sino que engañado le meten hijos ajenos. Entonces, tiene esa connotación de este sí es toche. Y con este sentido, entonces lo vamos a ver también en la literatura regional, por ejemplo, en Adriana y sus andanzas, una, de alguna manera, la historia novelada de Otilia, allá de aquel sitio que muchos de ustedes conocieron. La protagonista, un trabajo de la doctora Reina Durán y Aparicio, y Luis Aparicio, muy interesante. Fueron 2 años de investigaciones, de entrevistas con la doctora. Y en un momento, Otilia reflexiona, o Adriana, como se llama la obra, reflexiona sobre su ingenuidad en una relación pasada. Ella dice, ¿cómo sería yo de tocho? No si es pingo. Eh, porque la relación no tenía ningún beneficio para él. Y al referirse al negocio, al jarrón, utiliza un término despectivo. Pensé en ponerle el rincón de los dioses, pero llegan unos toches que da hasta lástima poner ese nombre. Y bueno, con esa acepción lo vemos en diferentes obras de la literatura regional, sobre todo en novelas históricas, y también en literatura nacional, venezolana. Ahora bien, el toche está en todo. Hay una evolución y polisemia. La expresión toche ha evolucionado en ambos lados de la frontera de manera simbiótica, adaptándose a diferentes contextos. Es lo que se llama una polisemia pragmática. El término cambia su significado y función gramatical según la intención del hablante. Esto refleja nuestra riqueza cultural, pero depende del tono de voz, dirían la mayoría, de cómo se exprese. Ese toche va a ser despectivo, va a ser un toche cariñoso, va a ser incluso neutro. Esto es muy interesante. Ahora, esta diversidad de una palabra que puede encapsular tantos términos, tantos significados, no es solamente soy el Táchira, y lo vemos en España con la palabra coño, o en Argentina, ¿verdad? Que hay tantos boches en Argentina con la palabra boludo.
Y bueno, en la frontera norte santandereana tachirense con la palabra toche. Y de ahí vemos una serie de expresiones, como las que recopiló Gastón Bermúdez del profesor Carlos Africano. ¿Qué Toches dijo? ¿Qué Toches pidió? Vaya coma Toche. Le regalé una tochadita. Este tipo no habla sino tochada. ¿Dónde Toches queda eso? Se comportó como un Toche. No hay un Toche que comer. No se ve un Toche. ¿Dónde Toche estamos? Entonces, vemos que la palabra depende del contexto, adquiere su significado y nosotros la entendemos perfectamente. Y es tan así que el toche ya pasó de peyorativo a oficial. El toche ha seguido un proceso similar al de los pseudogentilicios burlescos, por ejemplo, como el de gocho, que en un principio era ofensivo, pero fue adoptado con orgullo y neutralidad a lo largo del tiempo. Actualmente, el toche es un uso común en contextos incluso políticos, cotidianos, culturales y consolidados en la identidad regional. Generalmente no se utiliza mucho en el lenguaje formal, pero es común, lo encontramos en el diario La Opinión de Cúcuta. Un político dice Cúcuta no nos puede seguir portando un toche. En el diario La Nación, múltiples referencias, sobre todo en la página de ficción, en una crónica de la directora del diario, Mario Labrador, una buceta atiborrada, le dicen a la muchacha que se corre y ella dice coma toche. En opinión, ese cuento Toche, Epa Toche, refleja su inclusión en la vida diaria y también en el periódico Los Andes. Es decir, eh, una lexificación del término, vamos a hablar un poco de eso ahorita. Muy bien. En el ámbito social y comercial también vemos que el Toche oficial, vemos medios de difusión como Tochada, que me gusta mucho, por cierto, Toche Noticias, Toche TV, Toche Producciones. Hay negocios binacionales como Toche Express, Toche Market, Toche Barbero, etcétera. Redes sociales, cuentas personales son Toche Gocho, Toche, no me crea Toche, medio Toche, Toche Gran, los emigrantes, pachirenses y no santanderianos en otros países reflejan su pertenencia a la zona con marcas como Toche en Argentina, Toche Ropedo en Chile, Toche Mango en Estados Unidos, Toche Empanadas en Madrid, y es por esta situación que se oficializa, por ejemplo, del lado colombiano, el 25 de junio de 2024, el Consejo Municipal institucionalizó el Tupial Toche como ave oficial y representativa del municipio, reconociendo el término como parte de la identidad cultural, no solamente por el ave, sino por todo lo que conlleva, todo lo que hemos hablado. Entonces, y debido al fenómeno de la lexificación que estaba hablando hace rato, el término pasó de ser peyorativo a formar parte del léxico estándar, marcando su inclusión en los diccionarios, ya no solo como el ave, sino con las acepciones que conocemos. Y ahora decimos, ¿y nosotros para cuándo Toche? ¿Y qué Toche están esperando para nombrarme el lado oficial? Dice el Toche en nuestro estado Táchira, en los diferentes municipios. El Toche ya es parte de la naturaleza, del patrimonio cultural, es un símbolo que trasciende. Más que un ave, más que el ave Toche, representa la expresión cultural arraigada, es símbolo de identidad regional, es un marcador cultural que une nuestras raíces, nuestro vocabulario. Eh, por eso yo propongo que se haga un reconocimiento, propongo a las autoridades que ojalá recojan esta opinión, que se declare el Turpial Toche como una ave emblemática del Táchira, y también los municipios, en todos los municipios del Táchira hay Toche. Todas estas fotografías son de fotógrafos tachirenses, fotógrafos que han tomado en el Táchira imágenes del Turpial Toche. La de la portada es de San José de Bolívar, Mono. Eh, hay otras, el Chorro el Indio. Entonces, eh, el toche y la evolución semántica de la palabra no habla solamente del origen, sino de la evolución de la palabra, sin olvidar las raíces, nuestras raíces ancestrales. Y es un símbolo migrante, donde quiera que escuchamos, en España, en Argentina, en cualquier lado, sabemos de dónde venimos. Decía Guiomar Caminos, hablando mandándole cartas a su amigo imaginario, se me olvidaba decirte, querido Timoleón, que todavía quedan algunas palabritas en la real. Para tu alegría, el toche sigue reinando en el Táchira. Y se lo digo yo desde el corazón del Medio Oriente, no sean tan toches. Muchas gracias.